Hola, ¿cómo les va? Feliz mediodía. Acá estamos haciendo consenso en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV. Estos son los principales títulos. Respecto a la sesión especial pedida para mañana a las 11 de la mañana, ahí lo que se va a hacer es aceptar las renuncias presentadas por los distintos legisladores. Pero ¿cómo sigue la cuestión? A las 13 horas sigue con una sesión preparatoria a donde se toma juramento a los diputados electos y se elegirán a las autoridades de la Honorable Cámara de la Nación. Recién Jessy me decía, pero ¿pasan a cuarto intermedio o no pasan a cuarto intermedio? Ahora en un ratito lo desarrollamos. Cómo te dejé con el suspenso, mirá. Fentanilo contaminado y o adulterado, se reunió la comisión investigadora para poner a consideración el informe final. Esto tiene que ver también con todos los encuentros que se vienen llevando adelante, donde participan los familiares. Bueno, se está avanzando en este sentido para poder ser un insumo más de la justicia, en definitiva, ¿no? Porque es al margen de lo que está investigando la justicia, pero siempre es de mucha utilidad. Hola, Jessy. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Bien, todo bueno, bien. Me alegro. Hola, Meri. Hola Meli, sí. Acá estamos palpitando un poco la previa de la doble sesión del día de mañana. Y agarrémonos porque la semana que viene empiezan sesiones extraordinarias. Es verdad, pero... Presupuesto. Pero vamos por partes, como diría Jack, el destripador. Mañana son 2 sesiones. Sí. La de las 11 y después pasan un cuarto intermedio y continúa las de las 13. Esto me dijo Solabarrieta, yo le creo. Está bien, que le Sí, cree, está es bien, así. le Es creo. Cada una tiene que conseguir su quórum, entiendo Claro. yo. Entonces, para la de las 11 tiene que haber 129, para la de las 13 horas también. Así que un cuarto intermedio obligado. Hay que ver igual cuándo, o sea, no creo que dure mucho la sesión de las 11 de la mañana. Son entre 10, 11 renuncias. Ah, son pocas renuncias. Sí, las que se tienen que aceptar, algunos porque pasan al Senado, como el caso de Nadia Márquez, por ejemplo, a la Libertad Avanza, Emilio Orozco, otros a legislaturas provinciales, Sí. otros por, bueno, cómo se conformaron las listas electorales también, Sí. porque hubo algunos como, por ejemplo, en el caso de Jaldo, que fue candidato y bueno, deja su lugar al que le sigue, así que tienen que hacer formalmente la renuncia, así que bueno, son 11 total, los Penato, que se va a la legislatura porteña. Finalmente. Sí, finalmente sí. Y bueno, después sí, a las 13 veremos lo que es la renovación. Pero ahí no necesitas labor parlamentaria ni nada de esto. Labor parlamentaria va a ser necesaria para la preparatoria, te diría Meli. O sea, va a haber para las 2 sesiones en la previa. Más que nada porque la preparatoria se definen autoridades y ahí Martín Menem va a tener que sondear un poco a ver si están los votos para ratificarlo como presidente de la Cámara de Diputados. La realidad es que hay, excepto Unión por la Patria, que podría abstenerse, la gran mayoría de los bloques va a acompañar la ratificación de Menem como presidente de la Cámara. Ahora, lo que puede llegar a pasar, y es algo que se va a definir durante el día de hoy, tiene que ver con cómo es la cesión de las facultades para Menem para conformar las comisiones. Porque van a comenzar las sesiones extraordinarias y, qué sé yo, comisión de presupuesto, legislación general, van a tener que conformarse y por lo general el recinto le cede al presidente de la Cámara de Diputados la facultad para ordenar las comisiones en base a un sistema de proporcionalidad. ¿Dónde? Ahora, puede ser por lo general forma parte de la discusión y la negociación política. Ahora, hay muchos bloques que están conversando para intentar conformar interbloques grandes para poder presionar, para tener más sillas en la Cámara de Diputados. Y a mí ayer me decían... No, en las comisiones. En las comisiones, perdón. Sí. Y a mí ayer me decían, ojo, que algunos de nosotros no confiamos en Menem para designar los lugares en las comisiones y por ahí le imponemos un mecanismo y un sistema mañana en el recinto y no le cedemos a Menem esta facultad, sino que lo decidimos nosotros con una mayoría ahí dentro del recinto. Eso también va a ser un foco de tensión con las conversaciones del día de hoy entre la Libertad Avanza y bloques opositores y en la previa del día de mañana. Y él, luego, vamos a suponer que todo marcha según lo estipulado, que es que quede ratificado como presidente de la Cámara de Diputados. Digo esto por lo que decías vos, y además porque uno medio como que ya viene sondeando y hasta acá nadie ha dicho que estaba puesto en duda. Está previsto que él dé un discurso donde de alguna manera, digamos, se revisa o se repasa el año parlamentario y, bueno, se envía, no sé si algún gesto, pero alguna
algún lineamiento respecto de las leyes que le importan para este nuevo año de gobierno que salgan. Sí, por lo general no se hacen muy grandes discursos, se dicen algunas palabras, por lo general de agradecimiento, pero va a ser una jornada tensa, porque si bien toda la mañana... Perdón que te interrumpa, sí. perdón, pero te interrumpí. Pero fue con un perdón. No, que yo me acuerdo que ha hecho como una especie de autocrítica en algún momento, sobre todo porque había sido con toda el tema de la negociación de la ley de bases, había sido como un año donde... tuvo que echar mano a recursos que hasta ese momento, por no venir del ámbito de la política, por ahí no tenía o no habían quedado tan a la vista, fue un poco cuestionado. Esa parte después ya, a medida fue pasando el año, no tanto, porque consiguió bastante de lo que el gobierno quería. Estoy hablando de la figura de Martín Menem, pero yo me acuerdo que ha tenido como un discurso más autocrítico, pero por ahí estoy equivocada. No sé si autocrítico, pasa que él como reconoció algunos errores. Él fue cuestionado en su momento porque la última vez que se conformaron las comisiones, hace 2 años, se mandató en la sesión preparatoria, en el diciembre del 2023, para que se establezca con el mecanismo DONT. Eso es lo que había pedido la oposición. Sí. Claro, en ese momento, pero después en la conformación concreta se cumplió más o menos. Claro, sí. Por ejemplo, Unión por la Patria siempre planteó varias quejas y varias objeciones porque tendría que haber tenido más lugares en comisiones importantes como Presupuesto y Hacienda, que se le terminaron dando a bloques de 2 integrantes, por ejemplo, que no le correspondía ni siquiera por el sistema DONT. Sí, pero está bueno que Unión por la Patria también reconozca que hay cosas que tienen que ver con los usos y costumbres y que en general Presupuesto y Hacienda se lo dan al gobierno. La presidencia. La presidencia. Acá la discusión no era por la presidencia, sino por la cantidad de vocalías que tenía cada uno. Perdonen. Claro. Está bien, lo que querían eran porotos, eran firmas adentro de la comisión. Está bien, ahí tienen toda la razón, tenés razón. Claro. Así que presté atención. Y la otra gran duda es, en la sesión anterior de las 11 de la mañana, una de las renuncias que fueron presentadas es la de Lorena Villaverde. ¿Qué es lo que va a pasar con ella? ¿Qué es lo que va a pasar con la senadora electa de Río Negro, que no pudo jurar la semana pasada porque no tenía los votos, porque fue impugnada por el peronismo por supuestos vínculos con Fred Machado, empresario acusado y denunciado y investigado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero y por otras causas y otros vínculos con el narcotráfico que se le adjudican a Villaverde. Si mañana esa renuncia es presentada y es aprobada, bueno, anticipamos que la estrategia del gobierno va a ser avanzar en el Senado. Si no se presenta, va a ser como un anuncio de que Villaverde vuelve a la Cámara de Diputados. Claro, sí, esa es como la polémica en puerta. También hay que ver, esto no tiene que ver con la sesión preparatoria, pero hay que ver qué alcance termina teniendo todo el capítulo fútbol. Con algunas expresiones que hoy iba a hacer el ARI, por ahí también empiezan a hablar de la participación o no sé si la participación, pero bueno, sí, de alguna manera sí, del propio presidente de la Nación que iba a estar iba a estar en el sorteo y después dijo que no, que el propio presidente de los Estados Unidos lo había invitado para que el presidente de la Nación se acercara al sorteo de los Estados Unidos por su relación y además porque es el presidente de la Argentina, que es el último campeón del mundo. O sea, todo el activo fútbol está ahí a full y tiene un recontra costado político. Sí, a ver, la pelea que está teniendo el presidente Javier Milei con la AFA y fundamentalmente con Chiquitapia fue el tema de la última semana. Ahora, si bien siempre amagan desde el gobierno con presentar proyectos, hablo de posibles intervenciones, la realidad es que al menos verano, durante sesiones extraordinarias, no va a ser un tema que se vaya a tratar el fútbol. Al menos yo pregunté la semana pasada y no me decían que iban a avanzar en esa línea. Vamos a ver más adelante, después de marzo. Meri, nos vamos a la Casa Rosada porque le están tomando el juramento a la reemplazante de Patricia Bullrich, Monteoliva. Perdón, Meri. Magíster Alejandra Susana Monteoliva. Jurás por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministra de Seguridad Nacional, para el que has sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden.
Firman el acta correspondiente el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Firma a continuación la señora ministra de Seguridad Nacional, magíster Alejandra Monteoliva. Rubrica el escribano general del Gobierno de la Nación. Señoras y señores, de esta manera damos por finalizado el acto de juramento de la señora ministra de Seguridad Nacional. A todos, muchas gracias. La persona designada, ahí estamos viendo la firma en vivo en la Casa Rosada de Alejandra Monteoliva, la persona que fue designada por la propia Patricia Bullrich, que, bueno, entre otros, votó esta semana, juró esta semana en el Senado, dejando vacante su lugar como ministro de Seguridad y designando a esta mujer que tiene más de 30 años de experiencia y va a intensificar y a continuar con esta agenda y este cambio de paradigma en materia de seguridad. Haciendo foco en su experiencia en la provincia de Córdoba, con el tema de la lucha contra el narcotráfico. Ayer también, y ahora Mary lo va a repasar, también se hicieron anuncios en este sentido, sobre todo lo que es el paquete, de reformas del Código Penal, toda la agenda que viene manejando Patricia Bullrich. ¿Se acuerdan ustedes que empieza incluso con la visita del presidente Bukele, que viene aquí al Congreso, que trae la experiencia de las cárceles, bueno, lo que se trató de traspolar en la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, con el tema de la lucha contra el narcotráfico, la ley antimafias, la ley RICO, bueno, el tema de el debate por la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Bueno, todo esto, bueno, ni que hablar el ordenamiento en las calles con las protestas. Toda esta agenda, al parecer Monteoliva no solo que la toma, sino que la va a profundizar, y es una persona además que viene con esa experiencia concretamente. Leí por ahí 28 años de experiencia en la gestión, que ahora, bueno, evidentemente señalada por Patricia Bullrich para tener continuidad. Y se viene también ese debate aquí en el Congreso con todas las cuestiones que también se pretenden intensificar en este segundo año de gobierno. Entre esos ejes está la cuestión del eje del cambio en el Código Penal. Pero bueno, en un rato les seguimos contando más detalles. Interrumpíamos porque eso está sucediendo en vivo y después Mary nos va a contar algunas cuestiones sobre estas reformas que se vienen. Bueno, otro capítulo tiene que ver con lo que pasó la semana pasada, creo, ya no me acuerdo, sí, la semana pasada, en función de las vacunas. Otra vez volvimos a hablar de vacunas, hubo un acto que se llevó a cabo, después hubo una reunión en la Comisión de Salud y Acción Pública en relación a las vacunas, en relación al COVID y en relación a unos debates que uno creía que estaban zanjados, sobre todo con las investigaciones y los papers científicos, pero bueno, otra vez volvió este tema al candelero. Sí, así es, y trajimos un proyecto de resolución, en realidad, para expresar preocupación por lo que está ocurriendo con el calendario de vacunación. Sí. Sobre todo en lo que son los niños y adolescentes especialmente, que fue presentado por Mónica Fein y Esteban Paulón, son del Partido Socialista Santafesino e integran Encuentro Federal. Como bien decías, Meli, la semana pasada tuvimos 2 eventos en simultáneo. Hubo, por un lado, una especie de audiencia pública convocada por la diputada del PRO, Marilú Quirós, donde, bueno, se cuestionaba, ¿no?, las vacunas. Salió en muchos medios de comunicación, algunos fragmentos, como parte, digamos, de lo que se denomina popularmente antivacunas. O sea, hubo algunos expositores al respecto. Esto fue una audiencia, es decir, es algo que promueve una diputada en particular, y como respuesta a esa audiencia hubo en paralelo una reunión conjunta de las comisiones de Ciencia Técnica e Innovación junto con la de Salud, justamente convocando a especialistas en el área de vacunación, infectología, médicos, etcétera, para hablar de esta problemática de la caída del porcentaje de cobertura, ¿no? Estamos hablando de lo que son las vacunas más importantes, obligatorias, se supone, en nuestro país.
Sí, recordemos que generó un escándalo el encuentro que se llevó a cabo la semana pasada, al punto de que el propio PRO, la que lo organizó es Marilu Quirós, diputada del Chaco de PRO, sacó un comunicado reivindicando la importancia de las vacunas, y no solamente el propio partido, sino que todos los ministerios de salud, el nacional y el provincial, volvieron a hacer hincapié en la seguridad y la importancia de avanzar con el calendario de vacunación como método de prevención de enfermedades. Hubo una respuesta después de haber aparecido en un ámbito institucional como el Congreso muy fuerte de parte de otros poderes para intentar que sea clara la información al respecto sobre la eficacia y lo bueno de las vacunas. Claro. Además son discusiones que, como decíamos, uno creía que estaban terminadas porque en su momento, cuando se dio toda la discusión respecto a las vacunas que podía traer cobertura a nuestra población, cuando se estaba recién escalando en el contagio del COVID, y eso dio mucha efectividad. De hecho, nos han presentado científicamente, digo, porque por ahí mediáticamente o en las redes sociales o en otros ámbitos uno puede escuchar que están circulando algunas versiones, pero científicamente nadie jamás respaldó ningún argumento que sea robusto para hablar en contra de esta vacuna, de esta ni de ninguna, ¿no? Pero bueno, ahí tenías más información. Sí, tenemos algunos datos que están como fundamentos, ¿no? de lo que es el proyecto de Mónica Fein y Esteban Paulón. Lo que indican ahí en los fundamentos es que en 2024, por ejemplo, que es la vacunación triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas, es a los 5 años de edad que se brinda esta triple viral, cayó al 46% de la aplicación, que hasta el 2019 se acercaba al 90%. Lo que vienen expresando especialistas que expresaron preocupación de la Sociedad Argentina de Pediatras, de Pediatría, dicen lo que se recomienda internacionalmente para hacer efectiva la inmunización de la población es que haya una aplicación del 95%. Y acá estamos hablando de que cayó del 90 al 46, con lo cual hay preocupación porque dicen no es solamente individualmente la inmunización, sino que es importante que sea colectiva para que no sean vectores. O sea, que las personas no se conviertan, los niños en este caso, no se conviertan en difusores de determinadas enfermedades que fueron erradicadas justamente por la generalización de las vacunas y de la inmunización con porcentajes más altos. Otro es de las que bajó en 2024 es la vacunación de refuerzo contra la poliomielitis, que es a los 5 años también, que cayó al 47%, estaba en el 88% de la aplicación, y teníamos una más, creo, de ejemplo, con algunos datos, pero bueno, hay distintas, bueno, no, esas eran los dos casos más emblemáticos quizás que exponen en los fundamentos el diputado Paulón y la diputada Fein, y lo que hacen justamente con este proyecto de resolución es expresar preocupación por dicen que es un descenso histórico, sostenido y generalizado de lo que es el calendario nacional de vacunación. Esto cuando fue la Comisión Conjunta de Ciencia y de Salud, los especialistas destacaban mucho que el calendario nacional de vacunación que tiene la Argentina es uno de los más avanzados y más elogiados en el mundo. Y de mayor cobertura. Claro, y escuchaba también a especialistas de los que son de la Sociedad Argentina de Pediatría que también destacaban esto, y que hay un tema también de que se ha generado una desconfianza, ¿no?, en los últimos años por ahí en la aplicación de la vacunación, y que se necesitan políticas públicas para recuperar esa confianza en la aplicación de las vacunas, además de que especialistas lo que decían es que muchas veces en los colegios, en las primarias, se tendría que exigir el calendario de vacunación completo, y que eso dejó de ser un requisito tanto en las públicas como en las privadas.
es mucho más flexible que otros años, entonces eso también, bueno, es parte de una política que debería cambiar o de última facilitar a la población, porque hay distintas realidades, ¿no? Quizás si faltan recursos económicos de un sector de la población para acceder a la información, a transportarse al hospital donde se dan las vacunas, bueno, facilitar todo eso, pero bueno, hay otros casos que, digamos, no es un problema económico por el cual dejan de darse la vacuna, sino porque justamente está esa desconfianza. Sí. Entonces, bueno, ahí hay que abordarlo desde otro ángulo. Vamos a la siguiente placa para ver si les parece otro de los puntos que plantean el proyecto de resolución, que es exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley de control de enfermedades prevenibles por vacunación, y que eso incluye especialmente campañas de difusión, información y concientización. Esto es algo que destacan mucho los especialistas, que es de alguna manera la forma también de contrarrestar digamos, la desconfianza que hay, es brindando información clara y precisa por parte del Estado, que es lo más confiable, ¿no?, para la población. Y por último, tenemos una placa más con algunas exigencias más que plantea, que es reclamar medidas inmediatas como ampliar la presencia territorial de vacunatorios. Esto sería, por ejemplo, en el caso de quienes no se vacunan por una cuestión de falta de recursos por ahí, por problemas económicos, bueno, que sea el Estado el que se acerque a esos barrios para poder avanzar en el plan de vacunación. Después, una política comunicacional sostenida y basada en evidencia científica, y bueno, esto de esta manera, como decíamos, contrarrestar la desinformación. Es un tema que ha generado, que ha estado en la agenda pública desde hace por lo menos un mes, que está cuando se conocieron las cifras de lo que habían descendido, ¿no? La aplicación, los porcentajes de cobertura. Y el rebrote del sarampión. Claro. La tos convulsa también volvió en los niños. El coqueluche creo que se llama, sí. Que lo estaba viendo recién. Y otras enfermedades que por ahí no son de cobertura de vacunas, pero por ejemplo el sífilis también está preocupando mucho el rebrote. Pero bueno, está bueno esto, traerlo una y otra vez para explicar, porque por ahí hay personas que están desprevenidas, que piensan que no son efectivas y eran enfermedades que se creían erradicadas y están avanzando una vez más. Pero bueno, hay que refrescar. Para eso también estamos. Hacemos una pausa y en un ratito seguimos con más. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, seguimos adelante contándoles lo que se espera a partir de mañana con esta doble sesión prevista para el miércoles, pero María también trajo temas, ya que veíamos cómo asumía la nueva ministra de Seguridad. Sí, vamos a charlar un poquito de el día después, porque si bien estuvimos hablando largamente de lo que va a pasar en la sesión preparatoria y las renuncias del día de mañana, la semana que viene arrancan las sesiones extraordinarias, todavía no se publicó el decreto, pero varias fuentes ya anticipan que a partir del 11 de diciembre y hasta finales de febrero va a haber actividad en el Congreso para avanzar con lo que son algunas de las prioridades del gobierno para este periodo. Recordemos que después del resultado electoral, el gobierno se siente bastante empoderado y quiere aprovechar esta instancia para sancionar la mayor cantidad de veces posibles, Claro. ¿no es cierto? Entonces, y acá yo traje algunos de los puntos principales de lo que está negociando el gobierno. Vos, Mary, decías lo de la reforma del Código Penal porque ayer Patricia Bullrich, ahora ex ministra de Seguridad, anunció una bandera que es suya de hace mucho tiempo. Muchos de los puntos de esta reforma penal las había anticipado, se intentó avanzar en el Congreso, no se logró. Bueno, ahora el objetivo es tratarlo primero en el Senado de la Nación, donde Bullrich aparte va a ser la jefa del oficialismo, ¿no es cierto? No sé si tenemos placa. Ah, perfecto. Ahí tenía el tuit, ¿no? Las declaraciones públicas de la propia Patricia Bullrich que abandona Casa Rosada, siendo muy reivindicada por el presidente Javier Milei, por la propia Karina Milei, y le dejaron hacer una conferencia de prensa medio a modo de despedida. Ah, ok. En este Ayer, caso, ¿no? Con Adorni. Sí. Anunciando algunos de puntos por puntos. Yo traje muy brevemente cuáles son estos puntos, sobre en qué va a consistir la reforma. Recordemos que todavía no está redactada, así que hay que esperar a que se termine de definir la letra chica del proyecto de ley, pero sí hay un anticipo de que se va a buscar tratar en extraordinarias primero en el Senado. Tenemos, por ejemplo, uno de los casos es el agravamiento de las penas, en algunos casos homicidio simple, que hoy es de 8 a 25 años, la idea es llevarlo de 10 a 30 años. La idea es aumentar muchos de los delitos sexuales también. Se incluye, y esto fue otro de los temas que resonó bastante, de suponer la imprescriptibilidad de algunos tipos de delitos, en el caso de los delitos sexuales, la trata de personas, terrorismo y narcotráfico. Es decir, que no importa cuánto tiempo haya pasado, se puede seguir avanzando con una condena sobre este tipo de delitos. Hoy por hoy, el único delito imprescriptible son los delitos contra lesa humanidad, ¿no es cierto? Que es que se considere como son delitos ejercidos por parte del propio Estado, Sí, son imprescriptibles. Y hay una mirada parecida, que es la ley Roberto Piazza, sobre aquellos abusos cometidos durante la infancia, abusos sexuales cometidos durante la infancia, y que se supone que por una cuestión de inmadurez o de la particularidad del tipo de delito, el niño tarda o la niña puede tardar muchos años en reconocer incluso que hay un delito, entonces como que empieza a correr una vez que se pueda, como que se hace la denuncia y ahí empieza a correr la prescriptibilidad. Digo, a veces también revisados con estos, los que se denominan los juicios por la verdad, que aún cuando se cumplieron los tiempos procesales, la presunta víctima o la víctima puede decir, bueno, igual yo quiero que se avance con un juicio por la verdad para que por lo menos se sepa que reparatoriamente para mí es importante que esta persona me hizo esto y que se sepa. Sí, y que se confirme y que no quede en la denuncia. Claro. Siempre reparación por las víctimas. También quiere establecer el cumplimiento efectivo de la pena en delitos de menos de 3 años. Por lo general, si vos cometes un delito, que sé yo, un hurto menor y te encuentran, y son penas mucho más chicas de 3 años, no vas preso. Exactamente. Por lo que quiere sostener Patricia Bullrich con esta reforma penal es decir que si es un delito con una pena de 2 meses, hagas los 2 meses de que todas pena. sean de cumplimiento efectivo. Que no sean excarcelables. Exactamente. Esto no ahí lo tenés vio. un problema que tiene que ver con la capacidad de las cárceles. Que ya están saturadas, ahí Claro. va a haber una discusión muy importante Sí, porque implica sí. también recursos. No, y aparte ahí, digamos, por algo vos haces una división respecto de más de 3 años y menos de 3 años. O sea, en un momento vos tenés que hacer esa división. Ni que hablar y esto va a ser una discusión muchísimo más amplia respecto a la afectividad de
no, en este caso no del aumento de las penas, pero la efectividad de vos tengas del cumplimiento de la pena en la reducción del delito. Si efectivamente por llevar chicos con forma celular. Bueno, esto es una discusión que se va a plantear parte del debate. Después también es la modificación de la figura de legítima defensa. ¿En qué sentido? Burri ya había, no está el detalle, pero Burri ya lo había planteado en su momento, hace un año en el Congreso, que quería modificar. Ella lo plantea haciendo siempre hincapié en la perspectiva de la víctima, ¿no? Es decir, como ampliar un poco el ejercicio de la legítima defensa, muchas veces, y ella lo mencionó en casos de robo, por ejemplo, ¿no? O traspaso de tu propiedad. A veces el ejercicio de la ley Bases, ¿no fue? Que se incorporó. En la ley Bases, después lo volvió a intentar avanzar cuando participó en una reunión de comisión de presupuesto, pero nunca quedó, como que nunca se terminó tratando. A veces, digamos, se cae el instituto de la legítima defensa cuando se produce, por ejemplo, afuera de la propiedad. Y se produce, como había sido, ¿se acuerdan? El del médico o el cardiólogo, que fue en la entrada de su casa. Entonces, era su casa, pero no era su casa, era como justo ese límite, se dio todo un debate. Digamos, no siempre la persona queda protegida por el Instituto de la Legítima Defensa. Entonces, bueno, me parece que tiene que tener que ver con esas sutilezas respecto de, me parece a mí, dar un mensaje más claro, como que si viene un delincuente y te muestra un arma, y vos ¿es la vida del delincuente la tuya? Bueno, es la tuya. Sí, o hay saña o hay una persecución posterior cuando tu vida ya no está en peligro, pero vos lo seguiste persiguiendo. O si disparas por la espalda. O si disparas por la espalda. En huida del delincuente, sí. El objetivo es flexibilizar, más que flexibilizar, ampliar un poco esto que vos decís, el Instituto de la Legítima Defensa. Ahora, la reforma penal va a ser solo uno de los temas que se van a tratar en el temario de extraordinarias. El más importante de todos, el objetivo principal, lo que un poco el gobierno le quiere mostrar al gobierno de Estados Unidos respecto a, miren, yo recuperé la gobernabilidad y estoy capacitado para tejer acuerdos políticos después del salvataje financiero que hizo Donald Trump, es el presupuesto 2026. El objetivo de este gobierno es finalmente aprobar un presupuesto. Recordemos que venimos de un presupuesto prorrogado por 3 años. ¿Está? En este momento, y Milei, a través de Diego Santilli, viene conversando con todos los gobernadores para avanzar muy rápidamente en la sanción de este presupuesto. Y cuando digo muy rápidamente, es efectivamente muy rápidamente, porque el objetivo de que tiene Martín Menem y Patricia Bullrich es que se sancione ahora 30 de diciembre. Y estamos hablando de un proyecto que todavía no arrancó a debatirse prácticamente. Hubo un debate, sí, hace un par de meses, impuesto por la oposición. ¿Se acuerdan que había emplazado la comisión de presupuesto? Dictaminaron. Ahora es todo de vuelta. Vamos a ver si hay modificaciones, incluso en el presupuesto o en el dictamen final. Y la idea es que sea el 11 arrancan sesiones extraordinarias. Bueno, 11, 12 se plantea en la comisión de presupuesto. Hasta el 10 quizás puede haber comisión. Comisión no se descarta. No se descarta, exactamente. Bueno, lo más rápido posible hay dictamen. La semana siguiente, si se puede esa misma semana, si no, lo más probable es que sea la semana siguiente, es decir, el 16 de diciembre, se va a intentar avanzar con la media sanción en la Cámara de Diputados, después gira al Senado. Ahí tiene la dificultad del oficialismo que en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, tiene que pasar una semana entre que hay dictamen y se trata del recinto, y es por eso que se especula que el 30 de diciembre va a estar sancionado el presupuesto en el Senado. El objetivo es que el grueso de la negociación se dé en la Cámara de Diputados y que el Senado sea un trámite, nada de devolverlo. Ahí tenés la semana de las fiestas, donde mayormente no hay actividad porque todos se van a sus provincias. Es muy difícil reactivar algo entre el 24 y el 31, ¿o no? Bueno, van a querer sancionarlo. Sí. Pero generalmente dan asueto para esa ahí semana. Lo que tiene, me parece, a favor el gobierno es que todos quieren que haya presupuesto. Sí, o sea, todos los bloques, incluyendo el peronismo, prefiere que haya un presupuesto, que no haya nada y que se prorrogue, porque eso generó muchas distorsiones y muchos reclamos, incluso como el que vimos de discapacidad, del Garrahan, jubilados. O sea, todo eso fue producto de no tener un presupuesto. Claro, por supuesto. Entonces, y además porque los gobernadores también lo necesitan.
para sus propias provincias. Entonces, más allá de que algunos bloques, incluso que son más opositores al gobierno, prefieren que se apruebe algo, y lo que hay que prestar atención siempre ahí que decimos es votación en particular. En general van a estar todos de acuerdo, la votación en general, pero después en particular se puede hacer un presupuesto completamente diferente si el gobierno no hace bien el poroteo. Que muchas veces es lo que la termina picando y termina no habiendo presupuesto, en esa discusión artículo por artículo. Sí, o ahí algunos bloques que ceden a negociar con el gobierno dicen, bueno, yo marco mis diferencias porque no quiero tal y tal y tal artículo. Así que el grueso, como bien dice Jessy, de la negociación va a estar puesta en ese poroteo fino de los artículos. Después tenemos también, pues son varios temas, la reforma laboral. El día de ayer llegó un poco oficialmente el proyecto de ley a la oficina de Martín Menem, a la oficina de Patricia Bullrich. Dicen que también lo tiene el jefe de gabinete, Manuel Adorni, y no muchos más. Todavía falta que lo vean los gobernadores y los sindicatos. Que sale también del Consejo de Mayo, esa reforma laboral. Es que tienen que primero oficializarlo en el Consejo de Mayo, pero ya empezamos a tener los primeros borradores oficiales, lo que va a ser la reforma laboral. Hago tanto hincapié en esto porque hasta hace una semana había rumores sobre en qué consistía la reforma laboral y todavía se estaba trabajando. Bueno, ahora hay una versión final, pero que todavía tiene que oficializarse en el Consejo de Mayo, porque hay que conseguir los votos de los gobernadores y hay que ver cuál es la respuesta de la CGT y de los sindicatos, porque esta propuesta de modernización laboral se anticipa va a ir contra muchos derechos de los sectores trabajadores y de los propios sindicatos. Entonces, eso va a generar una tensión. Yo traje algunos puntos, no traje todos porque estos son los que hay mayor consenso de que van a estar en el proyecto final. Hablas con fuentes del oficialismo y hablas fuentes de los sindicatos que hablan con el gobierno también, y más o menos todos coinciden en estos puntos. Por un lado, la eliminación de la ultraactividad, que es otra manera de decir que antes de cuando vence un convenio colectivo, para que no se caiga, sigue funcionando hasta que se firma un nuevo convenio, ¿no es cierto? Lo que buscan hacer es eliminar esa ultraactividad. Después, esto es un reclamo histórico de los empresarios que tiene que ver con el reemplazo de los convenios colectivos por actividad, hacerlos por empresa o por región. Es decir, que cuando vos negocias un incremento salarial, por ejemplo, no lo haces por actividad, es decir, metalurgia, sino que lo haces empresa por empresa o en todo caso por región. Y región, estamos hablando de región geográfica, que lo que busca de alguna manera es atomizar esa dinámica. Sí, Claro. sí, sí. Igual lo de convenios por región ya existen muchos, en muchas ramas. En muchas, pero no en todas. Claro, Sobre no en todo todas. porque tenés algunas actividades que son propias de algunas regiones. Claro, más que vos ves otras. incluso cuando vos vas a ver la Petroleros, escala minería, salarial sí. de la negociación que se hizo de actualización salarial, y tienen una escala salarial que es para el AMBA, suponete. Sí. Otra que es para la zona norte del país. Y así van pasando, digamos, con escalas salariales diferenciadas según la zona del país, que eso, bueno, ahí sí hay actividades, aparte de provincias donde es más, por ejemplo, todo lo que es la zona de la Patagonia, Neuquén, es mucho más caro vivir. Por supuesto. Los sueldos también, los Sí, petroleros son más altos, digamos, no los de todos, pero... Sí, totalmente. Pero bueno, es un poco, digamos, el espíritu detrás de eso, o lo que se interpreta es, bueno, ojo, porque ahí pierde fuerza la intencionalidad de la discusión paritaria, donde es todos valemos lo mismo, ¿no? Como fuerza productiva, no importa dónde vivamos, no importa el peso de productividad que cada uno tenga, pues también esto es algo que se está analizando, bueno, que haya sueldo por productividad, que lo hablábamos la vez pasada. ¿Y cómo medís la productividad en algunas actividades? Es difícil. Sí, y fundamentalmente tiene que ver con el poder de negociación que tienen los sindicatos. Tenés mucho más poder de negociación si estás negociando en una gran masa de trabajadores que si lo haces empresa por empresa con las comisiones internas. O sea, ahí la debilidad en el marco de la negociación es menor y por eso siempre los sindicatos se opusieron a esta dinámica. Sí, pero también después tenés, digamos, por el contrario, cosas que son ciertas, que vos tenés una paritaria unificada, después el costo de vida de algunas personas que viven, no sé, en el extremo sur, en Tierra del Fuego, en Neuquén,
en Santa Cruz no es lo mismo que el costo de vida de alguien que vive en la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, no sé, una empleada de casa particular y por ahí la paritaria está unificada, pero para la empleada en casa particular moverse es mucho más costoso, digamos, llegar a su lugar de trabajo le insume más tiempo, entonces le queda corta esa paritaria. Sí, pasa que justo empleadas de casas particulares es un sector muy informal, muy poco registrado, en el cual... sí, pero... Y con sindicatos más bien chicos en los cuales no influye tanto tal vez. Bueno, pero me parece que es lo que hay que mirar, digo, justamente qué es lo que pasa en aquellos sindicatos que tienen menos representatividad y también mirando cómo ha cambiado la cúpula de la CGT, que son sindicatos, si querés, de menos tenor político los que han quedado en la cúpula. Sí, los que quedaron en la cúpula, no, eligieron dirigentes que están en condiciones de negociar con el gobierno, ¿no? Eligieron negociadores. De vuelta, hay que ver cuál es el proyecto final, porque hay que ver qué tan dialoguistas son en base a qué es lo que se presentan. Tenés total razón. Porque uno de los temas más delicados en ese sentido, y tiene que ver con lo que estás diciendo, Meli, tiene que ver con las cuotas solidarias. Si efectivamente se avanza con la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas sociales, solidarias, perdón, que es lo que cada trabajador aporta al sindicato de manera obligatoria, que todos los trabajadores y trabajadoras aplicamos a modo de contraprestación por la negociación paritaria. Bueno, una de las cosas que se quiere avanzar es la eliminación de esa obligatoriedad. Una eliminación que en la práctica lo que va a hacer es desfinanciar a los sindicatos. Entonces ahí le toca la propia caja a los sindicatos y va a ser una negociación mucho más tensa. Y después traje para el final el tema de la reforma de la ley de glaciares. Este es un tema que se va a comenzar a debatir en el Senado y tiene que ver con el toma y daca en el marco de las otras reformas que tiene pensada el gobierno. ¿Por qué? Porque la modificación de la ley de glaciares, curiosamente, no es una propuesta originaria del gobierno, si bien ya había estado en la ley base, sino que es un pedido de algunos gobiernos que están buscando flexibilizar un poco la ley que se sancionó hace 15 años para poder llevar a cabo inversiones en explotación minera e hidrocarburífera en las zonas de los glaciares. Estamos hablando de San Juan, estamos hablando de Mendoza, estamos hablando de Catamarca y estamos hablando de Salta, aparte de otras provincias que también tienen glaciares. Pero ahí hay una negociación muy clara por parte de Casa Rosada con los gobernadores para decir, te modifico esta ley, no me cuesta nada, es algo que vos estás reclamando hace muchísimos años y a cambio de eso, bueno, vos me das los votos para el presupuesto y negociamos la reforma laboral. Básicamente, esto me basé un poco en lo que había dicho la ley base en su momento, es habilitar la explotación en las zonas periglaciares y lo que es más importante, que es lo que vienen reclamando las provincias hace mucho tiempo, que tiene que ver con que la autoridad de aplicación de esta ley que se encarga de inventariar la cantidad de glaciares que hay y prohibir la actividad ahí, sea de las provincias y no de la nación. Claro, que eso es algo que dijo Javier Milei hace poco en un discurso. Dijo, queremos que sean las provincias las que digan qué es glaciar o qué es periglaciar. Que ahí, digamos, el debate que hay con el área periglacial, que no es estrictamente los glaciares, sino la zona que tiene humedad debajo del suelo y demás, es que ahí, por ejemplo, hay con reserva de agua dulce. Claro, con la ley actual no pueden hacer caminos, por ejemplo. Entonces las empresas mineras dicen, nosotros queremos hacer construcciones, no se puede construir nada en toda esa zona, y dicen que es demasiado amplia la definición, por eso es un reclamo histórico de las cámaras mineras. Incluso había sido ese mismo el argumento del veto presidencial que hizo Cristina Fernández de Kirchner hace unos años, antes de que salga efectivamente la ley. Sí, bueno, lo mismo pasó con la discusión por los humedales, o sea, es bastante parecido. Sí, esa nunca prosperó. Que nunca prosperó, pero bueno, es medio como va como en sintonía. El tironeo de las leyes que buscan regular presupuestos mínimos de protección ambiental con el derecho de las provincias a sus recursos naturales según la Constitución. Siempre la misma discusión. Tal cual. Claro. Hoy el interés de bueno, algunos sectores internacionales que están siguiendo de cerca a ver qué se define desde el punto de vista legislativo.
en términos de explotación de recursos naturales o de reservas de recursos naturales, obviamente. No, y las provincias ahí hay que recordar también que tienen un interés particular porque la ley de minería, digamos, le da las regalías, las cobran las provincias. Entonces, tener proyectos mineros en sus provincias implica recursos. Sí. Para las provincias, que es parte de la disputa que tiene con el gobierno nacional. Lo mismo que, digamos, o más allá de eso, como le da vida a determinadas ciudades y se acoplan un montón de actividades que son solidarias a la estrictamente en discusión. Por ejemplo, no sé, Vaca Muerta, ¿no? O sea, todo lo que crece alrededor de Vaca Muerta es porque, bueno, la gente tiene que vivir ahí, trasladarse ahí, comer ahí, entretenerse ahí, digamos, tener escuelas, montar o profundizar un intercambio social que antes no había como resultado de la actividad que se produce en ese lugar. Lo mismo en los polos automotrices, los polos industriales, bueno, y tantas otras cuestiones que por ahí suceden en sectores que no estaban tan activados y por eso luego, ¿no? Misma discusión se había dado con la aerolínea bandera, con Aerolíneas Argentinas, que ayer volvieron a hablar. Adorni volvió a hablar de Aerolíneas Argentinas. Sí. Como que otra vez están viendo la posibilidad de privatizarla. Sí, vamos a ver cómo avanza. Hasta ahora no han logrado conseguir los votos. No, porque además ahí tenés unas discusiones, digamos, muy evidentes. De conectividad en el país. Claro, de que muchas provincias dicen, yo quedo totalmente perjudicado sin la aerolínea de bandera. O sea, nadie va a venir a mi provincia a hacer turismo si no es por una aerolínea de bandera. Es todo más con un país como el nuestro, tan extenso y tan variado. Bueno, chicas, nos vemos mañana en estas sesiones especiales. No. Aquí obviamente vamos a estar haciendo una transmisión especial, así que bueno, Jessy, mañana tenemos mucho trabajo por delante. Sí. Bueno, María también, pero no en nuestro horario. No. Bueno, y ustedes los esperamos en la pantalla de TV. Quédense igual, ya llega Mauricio y todo el equipo. Chau.